Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este módulo de representación simbólica y angular del entorno. Esta es nuestra quinta semana y vamos a compartir pantalla para que nos sirva este archivo de presentación. Mi nombre es Raúl Campos Posada, estamos en la quinta semana del módulo de representación simbólica y angular del entorno, ubicados en CONALEP Monclova. Vamos a ver dónde andamos en nuestro temario general y aquí podemos apreciar que estamos ya en la última parte, que es la letra D de la unidad número 1. Vemos la flecha roja que va descendiendo conforme pasa nuestro semestre. Y para esta semana vamos a manejar el tema, el punto número D, el punto D, identificación de los elementos y propiedades básicas de los ángulos de la circunferencia. Y vamos específicamente a tratar el punto D.1, que son patrones y fórmulas. Vamos a iniciar con definir dos conceptos que son muy importantes y son la base de este temario de la semana. Los dos conceptos que vamos a definir con claridad es circunferencia y lo que es círculo. Es importante distinguir las diferencias de cada uno de ellos. Y para ello tenemos un dibujo aquí en la parte de abajo donde tenemos señalado cada uno de los conceptos. Vamos a leer qué es circunferencia. La circunferencia es una figura geométrica plana que se forma por el conjunto de puntos situados a la misma distancia de otro punto fijo llamado centro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leerlo nuevamente. Es el conjunto de puntos situados a la misma distancia de otro punto fijo llamado centro. Entonces, si en este dibujo que tenemos aquí en la parte de abajo, ubicamos aquí el cursor en el centro o aproximadamente donde está el centro, todos los puntos que están a la misma distancia de este punto rojo que se llama centro, entonces quiere decir que todos estos puntos es la circunferencia. Quiere decir que la circunferencia es la línea oscura, la línea negra que tenemos aquí en este dibujo. Es únicamente la línea de la orilla. Esa es la circunferencia. Vamos a pasar al segundo concepto, círculo. Un círculo es la superficie plana limitada por una circunferencia. Entonces, es el área. La área es la superficie plana que limita esta línea negra. Por lo tanto, el círculo es toda esta parte celeste que estamos iluminando, que estamos ilustrando con la parte celeste. Entonces, el círculo es lo que está adentro y la circunferencia es la orilla. La circunferencia es la línea negra y el círculo es toda el área celeste. Es importante que distingamos los dos conceptos. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el punto D.1, que son patrones y fórmulas. Para esto vamos a ver cuatro conceptos muy importantes. Lo que es el radio, que lo vamos a representar por una R minúscula, el diámetro, que lo vamos a representar por una D minúscula, la longitud del arco, que lo vamos a representar por una L mayúscula. La longitud del arco es la longitud de ese segmento de lo que estamos viendo de una circunferencia de acuerdo a un ángulo que estemos buscando. Ahorita lo vamos a ejemplificar. Y el sector circular de una circunferencia, que lo vamos a representar por una S, que viene a ser el área como de una rebanada de una pizza. El sector circular es el área de un círculo, que ese sector circular es como la rebanada de una pizza.
Y aquí tenemos 4 fórmulas que nos van a ayudar para hacer los cálculos de estos conceptos. La primera de ellas es la fórmula del área, donde la fórmula del área es pi por radio al cuadrado. La segunda es la fórmula del perímetro, que es pi por diámetro, donde sabemos de antemano que el diámetro es 2 veces el radio, por lo tanto, pi por diámetro es lo mismo que si hacemos pi por 2 veces el radio. Entonces, 2 pi r es lo mismo que pi por diámetro. La tercera fórmula que vamos a ver es la longitud del arco, que lo vamos a representar por la L mayúscula, donde es igual a esta letra griega que se multiplica por el radio. Aquí es importante que es decir que esta letra griega se representa por el ángulo que vamos a analizar, que vamos a calcular. Y ese ángulo va a estar en radianes. Ahorita lo vemos en el ejemplo. Y la cuarta fórmula es el sector circular, lo que viene a ser la rebanada de la pizza. Y el sector circular lo vamos a representar por una S mayúscula. Y la S mayúscula es igual a L mayúscula, que es la longitud del arco, que la vimos anteriormente, longitud del arco multiplicada por el radio y dividido entre 2. Vamos a ver algunos ejemplos con estas fórmulas. Vamos a avanzar. La primera fórmula es el perímetro. Dijimos que el perímetro es pi por diámetro, lo que viene a ser igual a 2 pi por radio, porque sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Calcular el perímetro de una circunferencia, aquí tenemos la circunferencia en la parte de abajo, cuyo radio mide 6 centímetros, y aquí tenemos el radio que son 6 centímetros. Por lo tanto, para calcular este perímetro, primero vamos a calcular el diámetro, que el diámetro es 2 veces el radio, que viene a ser 2 por 6, porque radio es igual a 6, 2 por 6, 12. Por lo tanto, el diámetro es 12, ya sabemos que es 2 veces el radio. El radio es 6, el diámetro es 12. Y ahora sí vamos a pasar a la primera fórmula, que es pi por d, mientras que la segunda fórmula es 2pi por r. Entonces, la primera fórmula, 2pi por d, significa 3.1416 por el diámetro, que lo calculamos aquí en la parte de arriba. Entonces, sería 3.1416 por este 12, que viene a resultar 37.69 centímetros. Entonces, el perímetro es 37.69. Quiere decir que la longitud de esta línea oscura, de esta línea negra que nos representa el perímetro, es 37.69 centímetros cuando el radio es de 6 centímetros. Y si utilizamos la segunda fórmula del perímetro 2pi por r, pues va a ser lo mismo. 2 por 3.16 multiplicado por el radio, que es un 6. 2 por 3.1416 por 6 nos da también 37.69, que es el mismo resultado con cualquiera de las dos fórmulas. Y de esta manera quedamos por terminado el ejemplo de un perímetro. Calcular el perímetro de una circunferencia con radio 6 centímetros. Seguimos. El segundo ejemplo que vamos a hacer en este momento es calcular el área. El área tiene por fórmula pi por radio al cuadrado. Entonces dice nuestro ejemplo, calcular el área del siguiente círculo representado dentro de un cuadrado que tiene por lado 1 centímetro. Este es un cuadrado que tiene 1 centímetro de cada lado. Entonces, el círculo que está dentro de este cuadrado va a tener un diámetro del mismo tamaño del lado del cuadrado. Por lo tanto, el diámetro va a ser de 1 centímetro. Y dice aquí, observando la figura, el diámetro es de 1 centímetro. Como el radio es la mitad del diámetro, el radio va a ser de medio centímetro.
Entonces, el radio, medio centímetro, el diámetro, 1 centímetro. Y si vemos aquí en la parte derecha, pi es el número de 3.1416. Por lo tanto, la fórmula del área, pi por radio al cuadrado, va a ser pi por 0.5, que es el radio, al cuadrado, significa que es pi por 0.25. Y 3.1416 por 0.25 nos da el valor de 78.7854 centímetros cuadrados. Si ven, el cuadro, este cuadro que tengo aquí, es de 1 centímetro por lado. Significa que este cuadro, el cuadrado, tiene de área 1 centímetro cuadrado. Pero como voy a calcular el área del círculo que está adentro, y saqué por resultado 0.7854 centímetros, si ustedes ven, es un poquito menos del centímetro cuadrado. Es 0.78. ¿Por qué es menos? Pues porque estas áreas blancas de las esquinas no las estoy considerando como área del círculo. Entonces, estas áreas que están blancas dentro del cuadrado es lo que me faltaría para completar el centímetro cuadrado. Aquí estamos calculando únicamente el área verde de este círculo que estamos viendo aquí con un diámetro de 1 centímetro. Seguimos. Ahora vamos a ver un pequeño video donde nos explican el área de un círculo. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy les voy a platicar del área del círculo. Pero antes de eso, vamos a repasar algunos conceptos. La circunferencia de un círculo es el contorno, la orilla. Y también se le conoce como el perímetro. El radio es un segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es un segmento de recta que pasa por el centro del círculo y lo divide en dos partes iguales. Pi es un valor establecido y se representa con este símbolo y vale 3.1416 y es las veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Por lo tanto, en todos los círculos el diámetro cabe 3 veces y un cachito. Para entender el área del círculo, primero tenemos que entender cómo se calcula el perímetro de un círculo. Existen dos fórmulas para calcular el perímetro del círculo. La primera es perímetro es igual a pi por diámetro y la segunda es perímetro es igual a 2pi por radio. La primera se utiliza cuando te dan como dato el diámetro y la segunda se utiliza cuando te dan como dato el radio. Como en este caso tengo un radio de 5 centímetros, voy a utilizar la fórmula de perímetro es igual a 2pi por radio y voy a sustituir valores. El perímetro es igual a 2 por 3.1416, que es el valor de pi, por 5 centímetros, que es el valor del radio. Al multiplicar 2 por 3.1416 por 5, me da como resultado 31.416, que es la medida del perímetro de este círculo. Esto quiere decir que la orilla del círculo, que estoy pintando de color rojo, mide 31.416 centímetros. Una vez que ya conocemos la fórmula para calcular el perímetro de un círculo, vamos a calcular su área. El área es la cantidad de unidades cuadradas que caben dentro de él. En otras palabras, son los cuadritos de cierta medida que llenan su espacio. En fin, para calcular el área, lo primero que vamos a hacer es dividir el círculo en rebanadas, y queda así. Después, esas rebanadas las extendemos y quedan así. Y para calcular el área, lo vamos a hacer como si fuera un rectángulo. La base sería el perímetro y la altura el radio. Por lo tanto, la fórmula para el área quedaría así: perímetro del círculo por radio. Y esto se divide entre 2, ya que solo queremos saber el área de la parte azul. Ahora voy a sustituir datos. Serían 31.416 del perímetro por 5 centímetros del radio, porque el radio vendría siendo la altura de nuestro rectángulo. Entre 2
nos da como resultado 78.54 centímetros cuadrados y aquí tenemos el área de nuestro círculo. Ahora, revisemos bien la fórmula del área. Área es igual a perímetro por radio entre 2. El perímetro lo voy a cambiar por 2pi por radio, que es la forma de encontrar el perímetro, y nos quedaría la fórmula como 2pi por radio entre 2. El 2 que está multiplicando lo eliminamos junto con el 2 que está dividiendo y nos queda área es igual a pi por radio, que es lo mismo que pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, la fórmula para calcular el área de cualquier círculo es pi por radio al cuadrado. Vamos a comprobarlo con el ejercicio que acabamos de hacer. Y nos quedaría área es igual a pi por radio al cuadrado. Sustituyo valores, me queda como área es igual a 3.1416, que es el valor de pi, por 5, que es el valor del radio, elevado al cuadrado. Primero elevo el radio, y 5 por 5 me da como resultado 25. Por lo tanto, multiplico 3.1416 por 25, y me da como resultado 78.54 centímetros cuadrados, que es lo mismo que me dio anteriormente. Por lo tanto, queda comprobado. La fórmula para calcular el área de cualquier círculo es área es igual a pi por radio al cuadrado. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete. Ahora vamos a ver otro concepto que se llama longitud del arco. En esta figura que tenemos aquí, la longitud del arco, en esta figura que tenemos aquí, la longitud del arco viene a ser esta línea roja curva, que es la parte de la circunferencia que estamos señalando con el ángulo que queremos. Vamos a ver, longitud del arco. La representamos por la L mayúscula y es igual a la letra griega por radio, donde la letra griega está expresada en radianes. Entonces, dice, encuentre la longitud del arco del sector en color de la figura. Longitud del arco que tenemos aquí en un ángulo de 120 grados, 120 grados y un radio de 3 centímetros. Entonces, el radio es 3 centímetros. Los grados son 120 grados. Y la fórmula que vamos a utilizar es longitud del arco igual a la letra griega por radio. Bueno, dice aquí, recordemos que para convertir grados expresados en el sistema decimal para pasarlo a radianes, hay que utilizar la siguiente fórmula. 360 grados es igual a 2pi radianes. Y si despejamos de aquí, 1 es igual a pi entre 180. ¿Por qué? Porque eliminamos este 2 y le sacamos la mitad a 360. Nos va a quedar 1 es igual a pi entre 180 grados. Por lo tanto, el ángulo de 120 grados lo multiplicamos por 1, que 1 significa esto, lo sustituimos aquí. Entonces, la letra griega en grados, que son 120, lo multiplicamos por pi radianes entre 180 grados. Eliminamos los grados, que son 120 entre 180 por pi, nos va a dar 2.09 radianes. Aquí está en radianes. 2.09 radianes. Entonces, el ángulo es 2.09 radianes.
Por lo tanto, en esta fórmula la sustituimos el 2.0944 radianes, que es la letra griega, y lo multiplicamos por R, que es 3 centímetros. Y 2.0944 por 3 nos va a dar 6.28, que esta longitud del arco es 6.28 centímetros de esta circunferencia que tiene 120 grados cuando la circunferencia tiene 3 centímetros. Ese es cómo se calcula la longitud del arco. Tenemos la fórmula en radianes. Si nos lo dan en grado, hay que pasarlo primero a radianes y posteriormente sustituirlo en la fórmula que tenemos aquí arriba. Entonces, hay que sustituir el ángulo en radianes y multiplicarlo por el radio. Si nos lo dan en grados, hay que convertirlo a radianes. Si nos lo dan en radianes, pues ya va directamente a la fórmula. Seguimos. Lo otro que vamos a ver ahora es el concepto de calcular el área de un sector circular. Calcular el área de un sector circular de una circunferencia. Quiere decir la rebanada de la pizza, si ustedes se acuerdan. Entonces, tenemos los conceptos de radio, diámetro, longitud y sector circular. Estos conceptos los vamos a utilizar en las fórmulas para calcular el sector circular. Y vamos a utilizar dos fórmulas que son prácticamente lo mismo, pero aquí tenemos la longitud del arco multiplicado por R entre 2. Si nosotros sustituimos la fórmula de longitud del arco, pues nos daría esta fórmula, donde el sector circular es igual a un medio, que corresponde a este 2 que tenemos aquí, multiplicado por R cuadrada y el ángulo en radianes. Estas dos fórmulas prácticamente nos van a llevar al mismo resultado y ahorita lo vamos a comprobar. Continuando con el ejemplo anterior, ahora vamos a calcular del sector circular de una circunferencia. Este es el mismo ejemplo anterior, pero ahorita calculamos el arco. Ahora vamos a calcular el área. Bueno, del ejemplo anterior de la diapositiva, vamos a traer que la longitud del arco, esto fue del ejemplo anterior, es la letra griega por el radio que habíamos obtenido, este es del ejemplo anterior, que 120 grados es igual a 2.0944 radianes. Voy a regresar a la diapositiva anterior para que vean de dónde salió esto. Aquí lo tenemos. Donde 120 grados lo convertimos a 2.0944 radianes. Ahora, vamos a continuar con el ejemplo. Aquí tenemos del ejemplo anterior que el ángulo de 120 grados lo convertimos a radianes en el ejemplo anterior y ahora lo vamos a utilizar donde L, que es el arco de la circunferencia, es 6.28 centímetros que lo sacamos en el ejemplo anterior. Ahora vamos a sustituir en la fórmula número 1, que es esta de aquí, donde el sector circular es igual a L, que es el arco, multiplicado por el radio entre 2. L es 6.28, que lo tenemos aquí, 6.28 por el radio, que es 3, entre 2, nos da 9.42 centímetros cuadrados, que es el área coloreada
de esta rebanada de pizza que tenemos aquí. Ahora, si ocupamos la fórmula 2, que es esta de la derecha, donde el sector circular es igual a 1/2 del radio al cuadrado de la letra griega, podemos sustituir que 1/2 por 3, que es el radio al cuadrado, por la letra griega, que es 2.09, que es estos en radianes, 2.0944, lo multiplicamos todo esto y también nos va a dar 9.42 centímetros cuadrados, porque con la fórmula 1 y con la fórmula 2 nos da exactamente lo mismo. Aquí tenemos la fórmula 1 y aquí tenemos la fórmula 2. La diferencia entre la fórmula 1 y la fórmula 2 es que la L, que es la longitud del arco, la sustituimos de acuerdo a cómo se calcula y hacemos de una manera sustituyendo la L por la fórmula de L y nos da la fórmula 2. Seguimos. Bienvenidos al mundo matemático online. Saludos chicos, comenzamos hoy con el área de un sector circular. El área de un sector circular lo calcularemos con esta fórmula que tenemos. Antes de continuar, observa lo siguiente. Para calcular el área de un sector circular utilizaremos, como ya les dije, esta fórmula, donde A por supuesto es el área, R es el radio y θ es el ángulo central. Recuerda que cuando hablamos del sector circular, en este caso estamos hablando de este segmento que está en azul. ¿Ok? Eso es lo que vamos a calcular con esta fórmula. Y una cosa muy importante, al efectuar las operaciones, el ángulo central debe estar en pi radianes. Así que es muy importante con esto. Bueno, fíjate con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice, se tiene una figura con un radio de 4 centímetros y un ángulo central de pi sexto. Hallar el área del sector circular, es decir, este segmento que tenemos aquí en rojo, que parece como el pedazo de una pizza. Ahora bien, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que el radio vale 4 centímetros y tenemos que el ángulo central, en este caso, vale pi sexto. Bueno, recuérdate que A es lo que queremos calcular y su fórmula es la que está aquí abajo. Ahora, sustituyendo nos queda el radio, que es 4 centímetros, ¿ok? Resolvemos 4 centímetros al cuadrado, que en este caso nos queda 16 centímetros al cuadrado. Luego, este 12 tuviera ¿de dónde apareció? Bueno, recuérdate que aquí hay dos fracciones, 1/2 y pi sexto. Entonces multiplicamos este 2 por 6 y nos queda 12. Y arriba nos queda el 16 que viene de esta operación. Ahora bien, simplificamos, es decir, saca la mitad de 16, saca la mitad de 12 y así sucesivamente hasta llegar a 4/3. Fíjate en esto, algunos libros dejan el ejercicio hasta acá, pero en otras ocasiones lo que hacen es sustituir el valor de pi, que vale 3.14, con lo cual queda que el área es igual a 4.19 centímetros al cuadrado. ¿Ok? Esto es lo que vale entonces este segmento. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Entonces, se tiene una figura con un radio de 15 metros y un ángulo central de 45 grados. Hallar el área del sector circular. Fíjate que aquí tenemos una primera cosa. Esto está en grados. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, sí, ya sabemos que el radio vale 15, pero oye, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, aplicamos lo siguiente. Decimos, bueno, si θ es igual a 45 grados, bueno, vamos a multiplicarlo por, en este caso, pi sobre 180 grados. Recuérdate que aquí que los grados con los grados se simplifican y buscamos la quinta parte de 45 o la tercera parte y así vamos simplificando esta expresión hasta que nos queda un cuarto como tal. ¿Ok? Ahora bien, ya teniendo esto en pi, bueno, volvemos nuevamente nuestra mirada a calcular el área. Ahora bien, para calcular el área,
Recuérdate que sustituimos el radio que vale ya no centímetros, sino metros, y nuestro pi cuarto. Como en el caso anterior, lo primero que debes hacer es resolver 15 metros al cuadrado, que en este caso es 225 metros cuadrados. Y recordad que este es una fracción con otra fracción, con lo que multiplicamos denominador con denominador, lo cual nos queda 8. Es decir, 1/8 de 225 metros cuadrados por pi. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, 225 entre 8 no lo podemos simplificar más. Y nuevamente te repito, lo puedes dejar en pi o te lo pueden exigir que te dé de una vez la solución sin la expresión pi. Por lo cual debes colocar en tu calculadora 3.14 por toda esta fracción, que es lo mismo a 88.35 metros al cuadrado, que es lo que vale todo este segmento que está acá. Así que, si quieres más videos de... Ahora hemos llegado a la actividad semanal, que es la parte última de nuestro video. Y la actividad semanal la vamos a dividir en varios puntos. El punto número 1 es calcular el área del siguiente círculo. Este círculo que tiene por radio 12 metros. Pues aquí tenemos la fórmula del área, que es una multiplicación de pi por radio al cuadrado. Esa es la primera actividad, el primer punto de la actividad número 5. El segundo punto es calcular el perímetro. Calcular el perímetro de una circunferencia cuyo diámetro es 10 centímetros. Aquí tenemos el diámetro de 10 centímetros. Vamos a calcular toda la distancia que hay entre esa línea oscura que es la circunferencia, el perímetro. Y el perímetro es igual a pi por d, o también igual a 2pi r. En este caso están dando el diámetro, pues podemos utilizar la primera parte de la fórmula. La tercera actividad de esta semana número 5 es encontrar la longitud del arco de esta figura. Hay 150 grados y vamos a calcular esta longitud del arco desde A hasta B. Este segmento del perímetro lo vamos a calcular por la letra griega por radio. Recordemos que la letra griega está en radianes y aquí le estamos dando el dato en grados. El cuarto punto de esta actividad número 5 es: si el diámetro de una circunferencia es de 12 metros, o sea, el diámetro es de 12 metros, ¿cuál es la longitud del arco correspondiente a un arco central de 10 grados? Si yo tengo 10 grados y el diámetro son 12 metros, ¿cuánto es la longitud del arco? Y aquí tenemos la fórmula, donde es la letra griega por R, y hay que hacer la conversión de grados a radianes. Y el último punto de esta actividad, el punto número 5 de la actividad semanal 5, es calcular el área del sector circular de la siguiente circunferencia. Este sector circular está en verde. El radio es 1 metro, el ángulo son 30 grados, y aquí tenemos las dos fórmulas que equivalen una a otra. Con esas fórmulas podremos calcularlo. Entonces, con eso estamos terminando nuestra semana número 5 de nuestro módulo de representaciones simbólicas y angular del entorno. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos en CONALEP Monclova. Saludos, hay que hacer las actividades semanales porque son muy importantes para acreditar nuestro módulo. Saludos a todos.